no las solicitan, dado esa limitante que es la otra lengua, ¿no? Si son becas de movilidad internacional, pues te piden el dominio de la segunda lengua al lugar donde tú vayas, y si no la tienes, pues nada más no pasas. Entonces es esa limitante que tendríamos como estudiantes, no creo que por parte de la institución, sino como nosotros como estudiantes nos limitamos a ciertas acciones que la misma universidad nos estaría dando en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces, sí, en términos de pertinencia, bueno, es algo relacionado con lo que termina entonces. Recalcando un poco pues con lo que dijo Pedro, sí, mi institución tiene diferentes convenios con China, Taiwán. Ahorita pues China-Taiwán está aportando mucha plata al parque tecnológico y otras universidades de España y todo eso, pero lo que nos hace falta es ser más expansivo. Como decía él, no aprovechamos esos medios. Tal vez yo puedo mencionar que existe un miedo, ¿no? Existe un miedo porque como nunca ha existido esa movilidad, entonces decimos, fulano y tal se fue para Europa, y entonces, wow, como lo vemos, o se fue para México, lo vemos como cosas del otro mundo, porque hay ese temor como estudiante, uno dice, ¿será que soy capaz o no? ¿Por qué? Porque a veces todo eso se debe por la falta de investigación y la innovación. Desgraciadamente a nivel centroamericano no investigamos mucho y no innovamos mucho, y a veces por eso es que nos quejamos cuando llegan los europeos, los norteamericanos, a plantarse con sus empresas y a explotarnos, ¿no? Generalizando. Entonces es por eso, creo que existe ese temor, porque nunca ha existido esa movilidad expansiva, y entonces nos preguntamos, ¿seré capaz? Efectivamente, pues todas las universidades, en el caso de Colombia, las públicas tienen esos acuerdos, pero la cuestión en qué condiciones está el que adquiere la beca. En el caso mío, soy docente, ya les decía, pero no había presupuesto para financiarme. La ley lo consagra, la ley lo determina, pero la ley también dice que está sujeto a asignación presupuestaria. Entonces la beca la conseguí, participé, aquí estoy, pero no les quiero contar todo lo que he hecho para estar aquí. Entonces, en el caso de los profesores universitarios, hablaba con una persona que es docente universitario, tienen que esperar turnos. Es decir, si la escuela de física se fue uno para beca porque la universidad sí solventa, no en educación media, se fue uno para un doctorado en física en Alemania. Para que esa escuela vuelva a tener una beca, tiene que esperar que llegue el que está haciendo el doctorado en Alemania, los demás están haciendo filita, el que está haciendo filita, entonces aplica, y si tiene los documentos va, y si no, el que sigue va aplicando. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de movilidad? ¿Cómo vamos a implementar tecnología e innovación cuando si hay una barrera tan fuerte como el apoyo económico para uno desplazarse? Entonces es muy complicado. Eso de la movilidad tendría mucho de dónde esculcar, de dónde buscarle, de dónde tema para hablar, pero no es solamente, sí, están los acuerdos, pero ¿de qué forma están los acuerdos? ¿O de qué forma la ley posibilita de que yo pueda movilizarme para la educación? Ok, bueno, y a lo que iba hace un momento, que ya no es una pregunta incluida en el guión, ¿no? Pero que me parece que es importante por lo que ha derivado de esta charla. Entonces, ¿qué tendría que asumirse curricularmente para hacerle frente en mejores condiciones, curricular e institucionalmente, seguro, por supuesto, ¿no? Para hacerle frente a esta situación en mejores condiciones, para tener mayor apertura, para incorporar la diversidad, pero también para ser más pertinentes socialmente, ¿no? Lo planteo de este modo porque, no sé, me viene a la cabeza, ¿será suficiente con que en todas las escuelas se incluyan cursos obligatorios de inglés? ¿O no? ¿O entonces qué, no? Inevitablemente la cuestión es de políticas públicas, porque no es la institución
O sea, no es el curso en la institución aislada del contexto de los niños, aislada de la familia, aislada de todo lo que sucede. Ya Pedro había dicho que están con planes sobre seguridad por la situación. O sea, desconocer el contexto es llegar a lo que hemos llegado con las cuestiones del currículo, en la educación media. Es decir, puede estar el curso de inglés, pero si el niño llega con hambre, si en su casa lo están maltratando, si está siendo abusado sexualmente, porque uno se encuentra con todos esos casos, lamentablemente esa es la realidad la que tenemos. Entonces, no vamos a hacer nada, o sea, son políticas públicas, y políticas públicas en educación. Es más, esas políticas tienen que ir dirigidas a ir en retroceso a lo que han ido implantando según el modelo económico, es decir, que un grupo de niños para un maestro mínimo son 55, máximo son 60, o sea, un maestro para 60 niños en un aula que ha sido construido para 35, entonces es muy difícil, es muy complicado proveer psicólogos en las instituciones educativas, trabajadores sociales que son los que deberían de ir a las casas de los niños, pero en el modelo actual económico en el que estamos, eso es impensable, porque antes le están quitando recursos a la educación, y traigo a colación de nuevo la reforma a la educación superior en Colombia, en la que propusieron en esta semana pasada, va a eso, a reducir ingresos y que las universidades públicas pues consigan los ingresos con el sector privado. Entonces, de alguna manera, la privatización de la educación superior. Y eso que ahora las universidades están viviendo únicamente con el aporte, afortunadamente en tu país aportan el 100%, en Colombia el Estado apenas aporta el 45% a las universidades públicas de para su planta física, para sus docentes, el resto ya lo están consiguiendo con contratos y con la industria privada. Entonces, un mecanismo de solución serían políticas públicas, pero que no considere únicamente la reforma curricular en el contexto de la institución, sino que considere la reforma constitucional, la reforma curricular en el contexto, en el lugar en el que se está la institución educativa. Eso es determinante. Un niño que vive en un sector donde ve que una vez por semana asesinan a otra persona y ve que lo asesina, pues el currículo puede ser muy maravilloso, pero no vamos a tener los efectos deseados. Con respecto, tú nos mencionabas competitividad, ¿no? Creo que la competitividad, eso lo podemos lograr con la transformación curricular. Una de las transformaciones curriculares, es cierto, en cierta manera estoy de acuerdo contigo. Un estudiante que llegamos en su momento, ¿no? Que llegamos mal comido y que a veces solo caminamos para el pasaje, es bien crítico tener una visión y una mejor actitud. Pero todos, yo creo que como seres humanos caminamos ansiosos de saber y de salir adelante. Entonces ese es el papel fundamental del docente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hace 4 años estamos en un nuevo modelo educativo, que a su vez es fundamental la educación, la investigación y la innovación. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces llegaba el docente, comenzaba a escribir a la pizarra, entonces uno con hambre y estar escribiendo, pues te dormías. Entonces, pero mientras que si el docente llega y te comienza a plantear alternativas, que claro, tú me vas a decir, sí, te está pintando las cosas bien bonitas el docente, pero hay dos realidades, ¿no? Y entonces de eso se trata, que buscar tener una mejor actitud y buscar esa iniciativa. Que hay violaciones, que hay pobreza, es cierto, lo hay, pero mientras no tengamos esa visión, entonces vamos a seguir en lo mismo. Entonces yo recalco en la transformación curricular, donde el docente se vuelva un investigador. Los docentes a veces son investigadores, pero son muy celosos, ¿no? Solo para ellos. Entonces yo a eso no le llamo investigación. Investigación yo le llamo es que tú investigas y me enseñas cómo se hace.
Entonces, recalco lo mismo, la competitividad en todas las instituciones de la educación superior la vamos a lograr con la transformación curricular y con los ejes transversales, innovación, investigación y incorporando a nuestra sociedad para mejorar la calidad de vida de nuestro país. Bueno, también hablando de este tema, yo creo que la parte en el torno al tema del apartado curricular, el programa de estudios de la licenciatura en pedagogía, que el cual yo puedo comentar, es de que nuestros docentes nos mandan a un campo concreto, a una situación real, en la que donde nosotros podamos aplicar esos conocimientos que previamente hemos revisado a partir de las experiencias educativas que nosotros contemplamos. Por decir, hablamos una experiencia educativa de evaluación curricular, ¿no? Nos insertamos dentro de alguna institución, ya sea de educación media, educación básica o la misma universidad, en donde hacemos todo este análisis desde la vida real y concreta, partiendo de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces no es algo que nos imaginemos como en el salón de clases, como decían, ¿no? Que el docente nos va a decir es esto, así, 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 y van a tener esto, ¿no? Nos manda a la sociedad, al trabajo concreto, y en donde nos digan, ya tienen las herramientas teórico-metodológicas, ahora vayan, apliquen y obtengan resultados, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es muy interesante, en donde tú como estudiante vas a ese espacio concreto y si ya tienes todo ese bagaje de conocimientos, pues ya ahora te toca resolver la problemática social, ¿no? Y dices, esto no me lo enseñaron, esto sí lo tengo, pero lo tienes que resolver, ¿no? Entonces ahí entra esa parte del compromiso como estudiante universitario, en donde muchas de las veces existen conocimientos que los docentes no nos lo van a dar y no nos van a decir, vas a ir y te va a suceder esto, vas a ir y te vas a tocar con esto. Nosotros tenemos que ir enfrentándonos a esos problemas sociales que no van a estar, yo creo que en ninguno de los libros, pero que en la realidad no los vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en ese apartado creo que ha sido un gran acierto por parte de mis docentes, y que se ha expuesto a partir de las reformas curriculares que se elaboran en los planes de estudio. Y un tema de innovación para la misma Universidad Veracruzana es el proyecto que lleva por nombre Proyecto Aula, en donde los estudiantes tienen esa interacción con las tecnologías, la investigación y el desarrollo de las competencias, que se propone a partir de un trabajo que los docentes realizan, en donde ellos elaboran y diseñan todo el trabajo que se realiza en las experiencias educativas, y que hoy día creo que es un orgullo para la misma Universidad Veracruzana decir que el 100% de sus programas educativos ya cuentan con este proyecto, que es Proyecto Aula. Cuando yo me refería de los docentes, nosotros en los años 80 y 90 pues estuvo nuestra revolución sandinista, estuvimos pues en guerra. Entonces terminó la guerra y gracias a Dios pues el país tornó a su normalidad, pero ya el daño ya estaba hecho. Entonces los docentes llegaban, impartían su clase y en ese momento te miraban como competencia, ¿no? Ese estudiante es bueno y si yo le doy la piedra, el día de mañana me puede quitar mi trabajo. Entonces ya esa actitud negativa en la institución se ha borrado. Porque si ambos somos tan buenos y somos capaces, investigadores, entonces ahí sale ganando nuestra universidad y nuestro país. Entonces, desde que estamos implementando ese nuevo modelo educativo, que ya les he mencionado los ejes transversales, entonces ya estamos, pues eso ya salió, ya pasó a ser parte del pasado. Entonces, sí, Pedro, te digo, nosotros hay muchos compañeros que trabajan en la alcaldía, uno, haciendo sus prácticas profesionales, y dos, retribuyendo lo que nuestra sociedad invierte en cada uno de nosotros, que eso es parte de nuestro currículo. Entonces, era eso, pero una pequeña aclaración. Vivimos momentos muy difíciles, pero gracias a Dios la transformación curricular nos dio un resultado, un nuevo modelo educativo, donde donde la investigación, la palabra se me escapó ahorita, pues, donde premiamos, donde le damos, hay mucha iniciativa y premiamos la investigación, porque yo creo que eso es lo que nos va a llevar al desarrollo de nuestros pueblos.
Bueno, pues creo que aquí podemos dar por terminada esta primera parte de las preguntas, de la interacción en torno a las preguntas, y podemos pasar ya a las preguntas del público. Tengo aquí algunas anotadas, bueno, son un par de preguntas y un comentario. Entonces, es algo extenso y la verdad se me dificulta un poquito la lectura por la logo en marca de agua. Pero no sé si la persona, ¿es usted? ¿Le gustaría comentarlo mejor de viva voz? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, felicidades a la mesa porque ha sido muy rico el abordaje que hicieron con relación a las preguntas. Y bueno, era un comentario que sí me llamó la atención, que la primera pregunta era, bueno, la problemática principal con relación en sus escuelas, en sus universidades, en sus países. Y bueno, hablaron de inseguridad, de segregación, de la no vinculación con la comunidad. Entonces yo veía en ellas algo común, que era la falta, o eran relacionadas, o se generaban con relación a la falta de valores y al poco fomento de ellos a través del currículum. Se habló como una estrategia la movilidad, que me parece una buena estrategia, pero pensaba en que más allá de buscar esta parte del reconocimiento o de el encuentro con otros países, con otras culturas, con otras experiencias, o sea, empezar con reconocer al otro, al que está sentado a mi lado, a mi compañero de banca que está estudiando lo mismo que yo, o dentro de mi universidad que está estudiando otra carrera diferente. Y yo apelaba, sí, claro, al currículum, pero también a la práctica docente, ya bajándolo más, ¿no? Centrarnos más en ese tipo de actividades de colaborar, de resolver problemas en común. Una sería el proyecto Aula, por ejemplo, llevándolo de buena manera. Sí, irnos más hacia esa parte, reconocer a quien está cerca, a quien está a nuestro lado, que es muy difícil, ¿no? A veces. Y bueno, no centrarnos tanto en la transmisión, en el currículum, en la transmisión de contenido, sino más bien en este tipo de actividades que pues algunas pueden ser dentro del currículum o fuera de él. Bueno, era una propuesta y quería ver qué opinaban ustedes con relación a… Bueno, más bien es un comentario y qué opinaban, que desde hace rato lo querían hacer, pero ya no se pudo. ¿Gustan agregar algo? Sí, ¿Comentar algo? es que, como lo mencionaba hace un rato, definitivamente, no lo digo yo, lo dicen muchos autores en la actualidad, se necesita de un sistema educativo con un enfoque humanista. Y ese enfoque humanista en un sistema educativo se tiene que hacer evidente a través del currículo. Pero lo único que estamos viendo a nivel mundial es el modelo por competencias. Y el modelo por competencias lo que se está rescatando es el hacer. O sea, sacar el ingeniero con competencias para ser ingeniero. Y en ese reconocimiento del sistema educativo humanista hay que empezar por algo, y es decir, es que estamos formando personas. Y si le damos el carácter de personas al que tenemos al frente, es porque tiene sentimientos, tiene emociones, tiene problemas, tiene necesidades, y eso hay que reconocerlo. Y lo que hemos estado observando, lo que observamos comúnmente, es que en muchos docentes eso se ha olvidado. Por eso yo entiendo el llamado que hace Mijael y Pedro con relación a los docentes y a la posición del docente. Es que el docente tiene que reconocer que tiene, además que tiene ritmos de aprendizaje al frente totalmente diferentes, tiene esos niños y niñas y tiene adolescentes, porque es que en la universidad en Colombia están llegando los niños de 15, 16 años, que es otro problema que hay en Colombia. Entonces, reconocer esa humanidad en el otro permite que más que un resultado, cuando salga el estudiante de la universidad, más que un resultado tangible del hacer, sea más relevante el ser. Y ahí es cuando se van a comenzar a ver los efectos, para llamarlos de alguna manera benévolos, en cuanto a la relación con la otra persona, en cuanto a la aceptación de la diferencia, la aceptación del otro como es, como quiere ser y como va a ser por siempre.
Yo creo que ese sería mi comentario. Marta, no sé, yo logré captar un poco de tu pregunta que tú nos decías, o tu observación, de qué manera el docente se está incorporando a la transformación curricular. Yo eso es lo que logré captar, y con respecto a lo que dice mi compañero, en mi institución, en nuestra alma mater, no tenemos ese problema de que creamos personas, porque desde que entramos a la institución al primer año, nuestro currículo ahí lo plantea de una manera muy clara, ¿no? Generar ingenieros, arquitectos con carácter humanista, ético y social. Y entonces eso no, por el momento eso no es ningún problema o dificultad. Entonces, en lo que estamos trabajando ahorita es romper lo que no funcionaba, ¿no? Como te quisiera decir, el nuevo modelo educativo es bastante parecido a tu proyecto Aula, porque ya el profesor ya no llega a dar clases. El profesor se va con su estudiante a investigar y a ver las dificultades en la sociedad. Entonces, cuando el estudiante y el docente se incorporan a la sociedad, entonces ahí nos enriquecemos y miramos las dificultades, y existe pues la palabra humanidad es parte de nuestro ser, porque caminamos investigando y investigamos las dificultades de nuestra sociedad. Bueno, con relación al tema de los docentes, de esa práctica del docente, hace rato Mijael comentaba que muchas de las veces los investigadores son como que egoístas, no tienen ese grado de decir yo lo investigo, yo me lo quedo. En la Universidad Veracruzana también contamos con ese tipo de maestros, pero bueno, también es importante rescatar que otros, por el mismo lado, están trabajando en coordinación con estudiantes. A mí me tocó participar en un proyecto de investigación con investigadores del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, y es realmente enriquecedor ese trabajo que llevas con los investigadores, y que los investigadores comentan que ellos están ahí y que en cualquier momento ellos pueden no estar, y tienen ese compromiso social de compartir con el otro lo que están investigando y lo que ellos saben, ¿no? Tienen esa apertura del diálogo con los estudiantes, y no hacen esa diferenciación de decir yo soy investigador, tú eres estudiante, tú estás allá, yo estoy aquí, ¿no? O sea, es esa relación entre pares, entre el trabajo colegiado y en el trabajo para generar ese vínculo entre el docente, investigador y alumno, ¿no? O estudiante, en este caso. Entonces, sí, por un lado también nos enfrentamos a esta situación, como tú comentabas, Mijael, de que algunos de los investigadores se cierran en ese baúl, de quedarse guardados, de tener ellos solo la información, pero otros más también están trabajando en equipo colegiado. Lo que pensábamos que teníamos suficiente ya se nos está agotando, que es el tiempo. Entonces, les propongo darle lectura a las preguntas que tengo aquí de manera continua y hacer un comentario general, en todo caso, breve también por parte de cada uno de ustedes ante estas preguntas. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, y si no, ni modo, ya no nos queda mucho tiempo. No, no es cierto. Bien, bueno, esta pregunta inicia con un comentario. Sabemos que existe una restricción, una resistencia al cambio, tanto en la sociedad como en uno mismo. Por tanto, esto afecta fuertemente el currículum, ¿sí, verdad? Es que la marca de agua es bastante ingrata, la verdad, para la lectura, y la edad que no me ayuda. ¿Qué propondrían para ir promoviendo, para ir rompiendo este hito? Este hito de la resistencia al cambio, ¿no? Y de que la sociedad, y de que esto afecta tanto a la sociedad como a los individuos, y que afecta también, por supuesto, al currículum. ¿Están de acuerdo con esto o qué proponen, ¿no?, para romper esto? Sí, yo creo que todos estamos claros que cualquier cambio genera una resistencia. A nosotros, cuando implementamos ese nuevo cambio, esa transformación curricular, gracias a Dios no tuvimos mucha
dificultades, ¿no? Porque en nuestra institución somos, ¿cómo te quisiera decir? Estamos incorporados todos, administrativos, docentes, autoridades, rectores y decanos, toda la comunidad universitaria. Entonces yo creo que podemos comenzar por ahí, para romper con ese mito, mientras nos incorporemos o no, mientras no haya esa interacción entre las diferentes partes, entonces siempre va a haber esa resistencia. Y mientras no todos seamos o no tengamos esa idea de qué es lo que